tratamiento del cáncer ha dado un vuelco creativo en los últimos 10 años, 12 años, de manera que se ha vuelto posible integrar intervenciones de probada eficacia y muy baja toxicidad que, en el menor de los casos, optimizan dramáticamente los tratamientos existentes. Bienvenido a esta serie, ¿Cómo sanar si tienes cáncer? Mi nombre es Ernesto Prieto Gratacós. Yo me dedico hace ya muchas décadas a la investigación científica independiente, es decir, no afiliada a ninguna industria o estado o institución universitaria. Nuestro laboratorio es un laboratorio autofinanciado, completamente dedicado desde su inicio a crear soluciones accesibles, costo efectivas, no tóxicas para los grandes problemas de salud de la humanidad. Vamos a ir de inmediato. Quería poner en tus manos este conocimiento básico. Recuerda, esta es la conferencia introductoria de la serie, Cómo sanar si tienes cáncer. Y vamos a ver de inmediato entonces algunos elementos que rápidamente abren un nuevo panorama acerca de cómo proceder. Para ponerlo en perspectiva, nosotros necesitamos mejorar de la manera más rápida y eficaz posible un parámetro muy concreto, en el cual hay pleno acuerdo, que es un parámetro de éxito, que es la remisión tumoral. Entonces, una de las primeras cuestiones a buscar acá es una mejor posibilidad de hacer remisiones tumorales. Y de inmediato, la consecuencia más importante de esto, con o sin remisión, es prolongar lo que se llama, lo que se conoce, lo que se ha acordado en el mundo de la oncología llamar la supervivencia quinquenal. Puede ser traducido en español. Es el 5-year survival rate, una supervivencia quinquenal. Muy bien. Vamos a ver nuestra charla introductoria de cómo sanar si tienes cáncer, unas 3 ideas directrices fundamentales y un par de elementos más. Estas 3 ideas directrices son, primero, que es posible y necesario optimizar las terapias de base. Segundo, que es posible y necesario activar el sistema inmune. Y vamos a ver que hay un cierto conflicto con las terapias de base, terapias más ortodoxas, porque son claramente inmunosupresoras desde el inicio. Y finalmente, evitar la mortalidad accesoria. Esto es un asombrosamente descuidado capítulo de la oncología clínica, y es que la mayor cantidad de los fallecimientos se produce no por una progresión tumoral directa, sino por una serie de fenómenos accesorios que discutiremos en breve. Entonces, son las 3 ideas directrices: optimizar las terapias de base, activar el sistema inmune y evitar la mortalidad accesoria. Vamos a también discutir cómo evitar un burdo error universal. Esto está completamente establecido en la oncología convencional y es un error que cometen a diestra y siniestra los clínicos. Esto no es culpa de ellos, es una cuestión de ceguera profesional en el fondo. Esto es así que opera el state of the art. Es decir, la profesión en pleno se maneja de esta manera y es un error. Vamos a verlo en breve. Esto se puede evitar sin cero riesgo, cero costo. Realmente discutiremos qué terapias no hacer en el bullicioso mundo de las terapias no convencionales, donde hay mucha gente intentando de buena fe hacer cosas muy útiles. Hay también algunos elementos francamente inútiles, incluso hasta probablemente lesivos. Vamos a discutir dónde no perder el tiempo, los recursos, la energía, etc. Con mi laboratorio hemos dedicado en varios estratos a resolver estas cuestiones. Un campo un campo importante de nuestro trabajo es el campo fundamental, la ciencia fundamental de base. Sin embargo, lo que nos compete acá no es otra descripción más de cómo funcionan las células cancerosas en una probeta o cómo funcionan los modelos carcinogénicos en especies como esta, como especies como los anfibios, ¿no? Un bistoma mexicano. Esta es una vertiente de mis intereses investigativos. Antes bien, lo que necesitamos es empujar hacia adelante esto que vemos acá, estas curvas que son muy claras de supervivencia quinquenal. ¿Qué porcentaje de los pacientes permanece con vida a los 5 años del diagnóstico? Y esto realmente hay que levantarlo, está detenido hace mucho, se ha progresado sustancialmente en el siglo XX, pero ahora ya tenemos que mejorar esta cuestión. Dice, esto está obtenido de Wikipedia recientemente, dice, la nota es acerca de las tendencias globales en los ratios de supervivencia, los porcentajes de supervivencia. En los Estados Unidos, dice esta nota, ha habido un incremento en la supervivencia relativa a 5 años entre las personas diagnosticadas con cáncer
desde 1975 a 1977, que era casi un 49%, comparado con las personas de iguales características entre el 2007 y el 2013, que es casi 70%, o sea, de casi 50 a casi 70. En suma, es un 21% de incremento, um, más o menos, ¿no? Acá dice esto, estas cifras coinciden con el 20% de decremento en la mortalidad por cáncer entre 1950 y el 2014. O sea que en los 64 años que transcurrieron en este periodo, la mortalidad por cáncer bajó un 20%. Esto es celebrable, la verdad que es muy importante con respecto a la mortalidad de principios del siglo XX, pero francamente es la segunda causa de muerte y hace estragos. Así que esto tiene que ser resuelto. ¿Se entiende entonces? La supervivencia quinquenal es un parámetro objetivo. Cuando estamos hablando acá de que si podemos mejorar el éxito o la eficacia de una intervención, me estoy refiriendo a mejorar la eficacia de esa intervención para prolongar la sobrevida quinquenal, muy concretamente, para que no haya confusiones de qué cosa es éxito o no. En los libros que ves acá, son libros escritos por mí en los últimos 17 años, específicamente de oncología, libros de medicina biológica, oncología ortomolecular, principio metabólica, etc. Um, Describimos un abordaje muy particular nacido en nuestro laboratorio de muy prometedora eficacia en 13 patologías diferentes, en una gama de unas 13 patologías diferentes, incluyendo los 4 grandes cánceres, pulmón, mama, próstata, colon, etc. ¿no? Y en este caso, para el primer aporte que hicimos, teniendo en cuenta que la más provechosa intervención que podíamos hacer era optimizar las terapias ya existentes, las terapias clásicas, um, cirugía y quimioterapia fundamentalmente. Nos dimos cuenta que había una posibilidad muy a la mano de tratamiento con antimetabolitos, ¿no? Tratamiento con antimetabolitos, es decir, con sustancias que se comportan como disruptores, el nombre técnico es análogos estructurales, de las sustancias, las moléculas normalmente usadas por el cáncer para sobrevivir. Esto es glutamina, glucosa, piruvato, ciertos ácidos grasos, ciertas enzimas en particular que trasiegan nutrientes para el tumor o que metabolizan dichos nutrientes. Bueno, esto es un tratamiento que hicimos ya hace más de 20 años. Empezamos esta introducción lenta pero segura en el contexto clínico, con muy buenos resultados, ya publicados científicamente en journals de oncología y medicina en general, y es el tratamiento con antimetabolitos en el contexto fisiológico de una cetosis fisiológica, en el contexto de una cetosis fisiológica. Esto lo hemos discutido y la última vez que nos juntamos fue el cuarto congreso internacional de terapia metabólica del cáncer. Esto se hizo en mi laboratorio, hemos auspiciado estos congresos, sin duda un momento muy interesante, muy rico, uh, cuyo fundamento básico, cuya prueba de concepto inicial fue la tomografía PET, que como decíamos en esta conferencia da la evidencia cuantitativa del síndrome oncometabólico. Ambos digamos, documentos pueden encontrarse, yo se los voy a poner, están en el enlace debajo de este video, acá donde lo estás viendo. Están estos enlaces a otras conferencias para que puedas ver. En definitiva, es acerca del efecto Warburg. Acá está, no se ve, pero está el premio Nobel Otto Warburg, acá en la pantalla. Es el efecto Warburg como la prueba de concepto, como el eje central del metabolismo tumoral. Y finalmente, la tomografía por emisión de positrones como la prueba de concepto de que el cáncer es definitivamente una patología hipermetabólica. Hipermetabólica. Esto quiere decir, para los que no lo saben de antemano, aquí estoy señalando en pantalla este tumor pulmonar acá, ¿no? Quiere decir que hipermetabólico implica dos cosas. Está aumentada la tasa metabólica local de ese tejido, en primer lugar, y en segundo lugar que está pervertida o realmente transformada la manera en que se metabolizan las sustancias. Dos cosas, cuantitativamente y cualitativamente. Muy bien. Bueno, fíjense ahí abajo. Entonces decíamos, ok, ¿cómo optimizar la cirugía? En nuestra línea de razonamiento. Bueno, en primer lugar, hay un abordaje para hacer un abordaje metabólico que llamamos
quirúrgico, peri es en torno a. Cuando se descubre incidentalmente un tumor y hay tiempo para preparar la cirugía, unas 4 semanas, esto es lo mejor. Es la terapia metabólica, EISA. Recuerden, EISA es el acrónimo de inhibición enzimática con análogos estructurales, nuestro desarrollo. Y después una serie de ejercicios específicos con apoyo anabólico. Esto implica ciertas sustancias que favorecen el desarrollo del músculo y el hueso y los tendones, y ciertos entrenamientos especiales, no de desgaste, entrenamientos específicos para el paciente oncológico. Se puede mejorar dramáticamente los resultados de la cirugía. Esto es un cónclave de médicos, lo hemos hecho muchas veces. Aquí estamos discutiendo en el seno de mi laboratorio, estamos discutiendo casos específicos que los médicos nos traían. Yo no soy médico, pero me dedico al análisis de la data, así que era útil y estábamos rodeados de mis médicos, eso sí. Y esto aquí lo que vimos en el Centro de Oncología Complementaria, precisamente que efectivamente se produce una mejoría notable de la remisión tumoral, el éxito de la cirugía misma y la supervivencia quinquenal cuando se aplican previamente a la cirugía o concomitantemente estas intervenciones que describí recién. Claro. ¿Cómo optimizar la quimioterapia citotóxica? A ver, los recursos. Y primero tenemos que decir que en el espectro de patologías oncológicas, la quimioterapia es de innegable valor en linfomas y leucemias, patologías hemato-oncológicas, pero ha resultado ser en el extremo opuesto del continuum médico de valor nulo en el cáncer de páncreas, en el glioblastoma y el hepatocarcinoma. Entonces, tenemos unas patologías, linfoma y leucemia, donde es muy útil la quimioterapia, y unas patologías, páncreas, hígado, glioblastoma, donde no es nada útil. Entonces, en el medio hay una utilidad parcial de otras patologías, por eso conviene optimizarlo. De hecho, se sabe, esto es una nota de un estudio que ni siquiera es mío, que está puesto adelante, ahí está, que se llama Contribución de la quimioterapia citotóxica a la sobrevida quinquenal en las malignidades adultas, en los cánceres adultos, ¿no? Aquí está, dice, lamentablemente, no puede ser dicho lo mismo en el caso de los tumores sólidos, me estoy refiriendo al éxito de la quimioterapia. La Sociedad Norteamericana de Radioterapeutas determinó hace unos años que la contribución de la quimioterapia a la supervivencia quinquenal en la mayoría de los cánceres sólidos es apenas del 2,3%. ¿Okay? La contribución de la quimioterapia citotóxica en la mayoría de los tumores sólidos es apenas del 2,3%. Dada su enorme toxicidad y baja eficacia terapéutica, la quimioterapia clásica tiene poco para ofrecer en cuanto a una remisión completa, remisión tumoral completa y sostenible. ¿Okay? Y ustedes recordarán en la memoria, no, pero qué sé yo, el marido de mi tía se hizo quimio y hace 10 años está muy bien. Entonces, ¿se operó primero? Sí, se operó también. Ok, entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Y este es el argumento de la Sociedad Norteamericana de Radioterapeutas. Los radiólogos, los radioterapeutas, los que hacen radioterapia oncológica. Así que bueno, acá es una cuestión para ponderar. En todo caso, ciertamente requiere, vida cuenta que es la segunda causa de muerte, el cáncer, requiere una intervención dramática. Entonces, y esto está descrito en nuestro libro Oncología Integrativa Práctica, donde tenemos 18 protocolos para el tratamiento genuinamente integrativo del cáncer, desde la cirugía hasta la dieta, pasando por un montón de otras intervenciones como hipertermia de cuerpo completo, inyecciones específicamente destinadas a levantar la inmunidad y otras cuestiones, ¿no? El protocolo EISA, de inhibición enzimática, que creó nuestro grupo, y otras cosas muy interesantes. Entonces, esto está disponible, es un hipertexto que tiene numerosos recursos ahí adentro, lo encuentran acá, el enlace abajo en este video también. Y en nuestra página. Ok, ¿cómo optimizar la radioterapia? Esto es más difícil, nuestros intentos extensos, prolongados en el tiempo, con cámaras hiperbáricas, no dieron muy buenos resultados, en términos de que no parecían cambiar el grado de eficacia en la remisión de los tumores. Esto, entre otras cosas, puede deberse a que usamos cámaras hiperbáricas de baja potencia, de 1,4 atmósferas, cuando necesitaríamos algo así como 3 o 5 atmósferas para realmente elevar la presión parcial de oxígeno dentro de los tejidos a tratar con radioterapia. Pero lo que se vio es que si uno pudiera elevar la presión de oxígeno a la vez que da radioterapia,
es mucho más eficaz la radioterapia misma. ¿Cuál es el problema? Que este incremento de la presión parcial tisular en los tejidos de oxígeno se apenas dura unos 20 minutos después de salir el paciente de la cámara hiperbárica. Entonces, no le da tiempo de llegar a donde está el acelerador lineal o la telecobaltoterapia, no le da tiempo a mantener su hiperoxigenación hasta que se mete debajo de la radiación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, probablemente al revés. Nosotros hicimos esto. ¿Qué tal si lo hacemos? Estoy hablando de hace 18 años, ¿no? Esto no es nada nuevo, ni siquiera. Entonces, ok, hacemos radioterapia en combinación con el radioterapeuta, con el oncólogo, y de inmediato, saliendo de la radioterapia, corre el paciente a meterse en una cámara hiperbárica. Esto es posible, pero es insustentable porque entonces el paciente está irradiando la cámara y eso se vuelve una especie de cuestión peligrosa para los operadores, para los otros pacientes, porque se va acumulando ahí todo esto y hay una suerte de radiación ambiental. Bueno, si esto se pudiera gestar de alguna manera, en los casos en que es genuinamente indicada la radioterapia, que hay ciertos casos muy claros en medicina funcionales, entonces, bueno, conviene hacer esta combinación saliendo así, poniendo un pie fuera del contexto de la radioterapia aguda, meterse en una cámara hiperbárica, pero eso sí, a 3 atmósferas, no una atmósfera y media, pues no pareciera tener valor. Todo esto está descrito en Oncología Integrativa Práctica. De hecho, no dedicamos casi espacio a lo que no funciona, sino el libro tiene básicamente 500 páginas y múltiples recursos de video, o sea, específicamente creado para pacientes y sus familiares. Entonces, no es un libro como los otros que hemos escrito para profesionales, para médicos, para científicos. No, no. Es un libro, un manual para el usuario, para el consumidor final del tratamiento oncológico. Y no hay que además estudiar las 500 páginas. Uno estudia la introducción, que son 8 páginas, de inmediato pasa a su protocolo, uno de 18 protocolos, y después pasa a la ejecución concreta, que son varias terapias que están descritas, son decenas de páginas cada una, pero es una ruta crítica que hace el paciente para lo que a él le hace falta. No tiene que estudiar oncología en general, sino cómo aplicar estos protocolos en su caso específico. Quería aclarar de todas maneras que esto de integrativo, o sea, nosotros hemos redefinido la oncología integrativa como un conjunto de intervenciones perfectamente establecidas como medicina basada en la evidencia, perfectamente validadas por estudios randomizados controlados, es evidencia no hay, que permiten mejorar la remisión tumoral, se incrementa la remisión tumoral, el grado de atrición del tumor y prolongan la sobrevida quinquenal. ¿Okay? Solamente eso coincidimos. Las demás cuestiones, consideradas antes integrativas, qué sé yo, las floras de Bach, este tipo de cosas, no tienen cabida acá porque no contribuyen, de acuerdo con nuestro estrecho margen de definición, no contribuyen ni a la sobrevida quinquenal ni a la remisión tumoral. Entonces las hemos dejado afuera porque además muchas de las terapias que vamos a ver dentro de un rato simplemente no tienen una evidencia científica de suficiente peso. Esto es lo que se conoce como evidencia científica de nivel 1A, ¿no? Que son estudios randomizados y controlados en humanos. Integrativo no es sinónimo de alternativo, acá no es nada alternativo. Nuestro libro describe, el hipertexto Oncología Integrativa Práctica describe terapias muy robustas que tienen incluso décadas de existencia y en muchos casos están aprobadas por la propia FDA, como la hipertermia o la BCG, la vacuna BCG, desde hace décadas para el tratamiento coadyuvante de una u otra. Bueno, por supuesto, cada clase de cáncer tiene peculiaridades que requieren ajustes. O sea, no se puede hablar en general, por eso hay 18 protocolos separados. Y cada subfenotipo humano tiene cuidados específicos. Es decir, no es lo mismo un cáncer de próstata que un cáncer de mama, y no es lo mismo 2 cánceres de próstata en individuos diferentes. Un individuo con un IMC de 34 y 78 años, y un individuo con un IMC de 21 y 47 años. Entonces, son mundos separados que requieren tratamientos. El médico debe, por supuesto, discernir cuáles son los ajustes para que puedas llevarle esto a tu propio oncólogo, a tu médico, en esta página que ves acá, que llegas a través de mi página, ernestoprietogratacos.com,
Está esta página ORCID, que es una página donde muchos científicos alojan sus contenidos, y básicamente es una identificación digital persistente como investigador. Aquí vas a encontrar esta serie de estudios científicos publicados por mi laboratorio, y se lo puedes imprimir y mostrárselos a tu médico, se los das en la mano. Que es importante que no le des trabajo para después a tu médico. El oncólogo está muy ocupado y creen poco en todas estas cosas, porque es un fenómeno histórico reciente. ¿Ok? Así que imprime los papers y se los das en la mano. Muy bien. Bueno, en este caso, ¿cómo entonces evitar un burdo error universal? Este error es simplemente el uso a mansalva de dexametasona o duodecadrón, en definitiva el uso de um, antiinflamatorios esteroideos, en este caso, antiinflamatorios esteroideos, que son sumamente poderosos, francamente muy útiles en los casos agudos de edema agudo cerebral, edema de glotis, algunas patologías como la sepsis, que es una de las causas de muerte importantes y accesorias en el cáncer, pero cuyo uso está casi garantizado en el caso de la quimioterapia, es un protocolo accesorio de la quimioterapia, cuyo uso tiene dos graves efectos en el cuerpo. El primero es que diabetiza al sujeto, o sea, básicamente lo condena a la hiperglucemia sostenida crónica. Y esto, por supuesto, es favorable para el crecimiento tumoral. Y el segundo punto, entienden, ¿no? Porque los tumores son entidades devoradoras de moléculas energéticas como la glucosa y la glutamina y el piruvato, y entonces un individuo que ya se sabe, está establecido hace mucho, que los individuos con más alta glucemia, los individuos con diabetes tipo 2, por ejemplo, tienen un peor pronóstico y una peor sobrevida cuando contraen cáncer que individuos que contraen cáncer sin ser diabéticos tipo 2, sin tener hiperglucemia elevada, ¿no? Sostenida crónica. El segundo punto de la dexametasona es que inmunosuprime, es un supresor inmunológico. Entonces estamos maniatando al sistema inmune del sujeto cuando tendríamos que estar haciendo lo contrario. Tendríamos que estar animando el sistema inmune, enseñándole específicamente, hay recursos para eso, escritos en nuestro libro, cómo combatir esas células que se han vuelto rebeldes, ¿no? Es un burdo error, hay que negociar um, con el oncólogo cómo hacemos para usar otros recursos, están descritos específicamente las técnicas concretas, muy difíciles de explicar acá y peligrosas, de hecho, para hablarlas a mansalva, son muy inocuas, pero ya les dije, su aplicación es especial, y hay una manera de hacer que no sea necesario usar dexametasona, que podamos prescindir de la dexametasona preservando entonces la capacidad metabólica del sujeto, en vez de alimentar al tumor, y preservando la capacidad inmune del sujeto. ¿Vale? Bueno, no vamos a tomar ningún medicamento. Cuando tengan entonces un minuto más, si quieres antes de seguir esta conversación de hoy, básicamente fíjate un minutico, está el enlace lo he puesto debajo en la descripción de este video, en nuestro hipertexto Oncología Integrativa Práctica. Ahí vas a ver un montón de recursos inmensamente beneficiosos, rápidamente aplicables y nuevamente con la contundencia de la ciencia más exigente, que tiene que ver con los estudios randomizados y controlados, estudios clínicos en humanos de estas intervenciones. ¿Okay? Esto no habría sido posible. Quiero hacer, como siempre, una mención de agradecimiento al cofundador de nuestro centro, que le mostré ahorita las fotos, Pedro García Oliver, sin el cual nada de esto había sido posible. Entonces, nos mantuvo con vida 11 años. Los primeros 11 años de nuestro laboratorio y nuestro centro fueron años de pérdida neta, o sea, cerramos en rojo las operaciones. No hubo ningún trimestre donde el centro ganara dinero. Todo, además, de hecho, eran cuantiosas pérdidas. Esto nos costaba casi $1.000.000 por año los costos fijos, de hecho 1.200.000 y pico. Y también otro agradecimiento al doctor Roberto Pradier, por entonces el director del Instituto Nacional del Cáncer en Argentina, donde se empezó allá lejos y hace tiempo nuestro centro. Y fue por el doctor Pradier que, instigado por él, que nos pusimos a publicar en revistas con referato, en revistas oncológicas, ortodoxas nuestro descubrimiento, pues yo estaba, por alguna razón filosófica y emocional, también negado a entrar en esa misma cadena de la corrupción de la ciencia y publicar o perecer y estar siempre una ciencia supeditada a encontrar
drogas patentables. Esto es lo que mueve a la industria. Nosotros dijimos, esto tiene que ser patrimonio de la humanidad, hay que hacerlo de manera open source, y él nos dijo, me parece muy bien. Él fue, de hecho, la indicación del doctor Roberto Pradier para que fuera, entonces, en el cuarto Congreso Panamericano de Terapia Metabólica del Cáncer, lo recibió nada menos que del entonces ministro de Salud, el doctor Lenus, quien estimó que esto era muy valioso. Bueno, en fin, gracias a ambos. Finalmente, activar el sistema inmune. Esto requiere, se puede hacer perfectamente, pero requiere en primer lugar dejar de agredirlo. Entonces, aquí tenemos un problema. En el contexto de la oncología convencional, virtualmente todas las drogas quimioterapéuticas que se emplean ya durante décadas son mielotóxicas, son supresoras en la médula ósea. Con lo cual, entonces voy a tener anemia, voy a tener tendencia a la coagulación y voy a tener inmunosupresión, que de hecho tiene un nombre, ¿okay? Se llama neutropenia febril, es el nombre más técnico. Lo que quiere decir es que tengo tan pocas células blancas que directamente no puedo ofrecer una defensa contra los bacterias y otros patógenos invasores. Bien, en términos entonces, finalmente, de evitar la mortalidad accesoria, um, resulta claramente beneficioso de inmediato enfocarnos en, ok, ¿qué es lo que produce la mayoría de los decesos en el paciente oncológico? Les asombrará saber que está muy bien descrito esto, está descrito institucionalmente, ¿no? Que casi el 30% de las muertes en oncología se produce por falla cardíaca. Esto es, no una taponadura arterial, no la enfermedad cardiovascular clásica, el detenimiento del corazón. Esta falla cardíaca ocurre de manera inmediata, virtualmente no se puede hacer mucho con ello, difícilmente se puede reanimar porque está profundamente agotado ese corazón. Y esto es una muerte independiente de la progresión tumoral. Quiero que entiendan esto. Esta es una de las grandes, de las 5 causas de muerte accesoria, que son sepsis, falla cardíaca, trombosis, aplasia medular, sí, la médula se apaga, y la caquexia es la pérdida, la emaciación, la pérdida ya extrema de masa corporal. ¿Sí? Esto está resuelto. La sepsis está muy bien descrita, es pobremente entendida, pero ya encontramos una solución. La falla cardíaca pasa displicentemente. La trombosis también, bueno, hay protocolo, todo esto está descrito. La aplasia medular también y la caquexia. Que otra manera de decirlo muy sencilla es la siguiente. Tenemos las muertes por infección, paro cardíaco. De hecho, es un paro en diástole, incluso se detiene por debilidad el corazón del sujeto. Coágulos, los trombos famosos, anemia irreparable y falla orgánica. Entonces, la traducción de lo que decía arriba, ¿no? Sepsis, falla cardíaca, trombosis, aplasia, caquexia, o lo que es lo mismo, infección, paro cardíaco, coágulos, anemia irreparable y falla orgánica. Bueno, todo esto se puede hacer. En el libro describimos hay todo un grupo de capítulos destinados específicamente a reparar estas cuestiones. Y esto es, yo le digo a los clínicos, por favor, ponderen sobre esto. Por supuesto, el libro es para pacientes, no para médicos. Lo hemos hecho muy fácil y muy práctico, ¿no? Y aplicable, pero conviene que no haya un cisma entre el conocimiento de ustedes y los clínicos. Los médicos tienen que saber que esto es el grueso de la mortalidad en el cáncer se produce por las fallas accesorias, la mortalidad accesoria, no por la progresión tumoral. No sé que es difícil de creer, pero es un hecho estadístico. Y que esto se puede de inmediato paliar, mejorar, sí, dramáticamente, 80 y pico por ciento, con las medidas que describimos en nuestro hipertexto, Oncología Integrativa Práctica. Bueno, terapias que no hay que hacer, también descritas ya con pelos y señales. Yo no me quiero extender mucho ahora en esto para no ver la agilidad y la practicalidad de esta conferencia introductoria, pero está desarrollado en el capítulo Errores conceptuales y pseudociencia en oncología, ¿no? Las terapias que no hay que hacer implican muchas cosas. La primera de ellas, quizá ya abandonando el foro, ya es la infame, dieta alcalina, que como explico yo en este video, que les introduzco el enlace en el libro, está acá y también
debajo de en la descripción de este video, es directamente no tiene asidero ninguno, es completamente anticientífico. No es posible por medios dietéticos modificar el pH del cuerpo y si eso se pudiera hacer no tiene ninguna importancia en el cáncer. No hay manera de reducir un tumor de esa manera. Um, y básicamente terapias no incluidas en el hipertexto son homotoxicología, flores de Bach, aromaterapia, neomedicina germánica, dieta alcalina, terapia Gerson, sumoterapia, enemas de café, Reiki, consumo de gorgojos, amigdalina, etcétera, 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 máquina Rife, etcétera. Las razones de esto, como les dije, tienen que ver con la falta de verdadera um, validación clínica y lo que yo les dije, el filtro selectivo para conformar este libro era doble. Era primero usar terapias únicamente validadas con estudios randomizados y controlados en humanos, estudios clínicos, entonces una calidad, un calibre de evidencia científica de nivel 1A, y por otro lado que fueran esencialmente terapias realmente oncológicas, es decir, es oncología integrativa, que estoy haciendo con flores de Bach y aromaterapia, o sea, Reiki, es muy maravilloso, pero el paciente puede reportar sentirse muy bien, pero esto no nos ayuda ni a bajar um, la carga tumoral ni a prolongar la sobrevida quinquenal. Por eso hemos echado el área de estimación y nos hemos enfocado en estas 500 páginas, casi 500 páginas de nuestro hipertexto, en aquellas terapias más poderosas, más prácticas, más inmediatamente eficaces, validadas por la ciencia. ¿Okay? Bueno, entonces, acá hay una cosita de pasada que quiero decir que en la cultura actual hay lo que yo llamo una ketomanía, ¿no? Y esto está muy bien, es infinitamente mejor problema que el que yo tuve casi 20 y pico de años atrás, cuando quise incorporar esto en la cultura, fue una lucha tremenda. Esta lucha la hemos ganado, nosotros somos pioneros en el uso de las restricciones cetogénicas estrictas en patologías no neurológicas. La dieta cetogénica, como creo que sabes, se instituyó en los años 20, en los primeros años del siglo XX, hace más de un siglo, para el tratamiento de la epilepsia gran mal, de tipo gran mal, refractaria a anticonvulsivos. Nosotros somos uno de los primeros, más de 2 décadas atrás, en incorporar esta herramienta nutricional el tratamiento de los tumores sólidos basados en la conferencia que ahorita les mostré, que es la conferencia de el efecto Warburg y la conferencia de la tomografía por emisión de positrones, donde se muestra, ok, el tumor es un ávido devorador de glucosa, bueno, hagamos lo posible por bajar la glucemia del sujeto como inicio, como contexto para el tratamiento con análogos estructurales, antimetabolitos, etc. Recuerden, la dieta cetogénica no es un tratamiento para el cáncer, es un adyuvante, es un contexto adecuado, pero no es el tratamiento en sí mismo. ¿Ve? Esto es parte de un equipo de hace unos años, parte de mi equipo del año 2016, una cosa así. Y como les digo, entonces, la dieta cetogénica es una herramienta, no una religión, y generar cetosis posible y tiene indicaciones específicas y un área de utilidad, pero no es universalmente aplicable, no es buena para todo. ¿Okay? No es prudente, te dejo con esta idea, someterse a una dieta cetogénica aislada, fuera del contexto de otras intervenciones de alto poder. Es decir, solamente hay que hacer dieta cetogénica en el paciente oncológico cuando a la vez está haciendo otros tratamientos muy, muy poderosos, porque hacerlo en menor escala tiene lo que llamamos constricciones de bajo grado, tiene el efecto de entrenar a las células tumorales a resistir la restricción calórica y los fármacos citotóxicos cuando finalmente los logres introducir. Así que esto es muy claro. Um, la manipulación del contexto metabólico de la persona no es una terapia en sí misma, sino una herramienta de optimización. La terapia es o bien cirugía o quimioterapia o metaboloterapia, sea tratamiento con antimetabolitos que descubrió mi laboratorio, o terapia inmunológica. Entonces la cetosis es un contexto de optimización, no una terapia en sí misma. ¿Okay? Fíjate en estos papers que hemos puesto acá, nosotros sabemos mucho de esto, hemos creado de hecho un método que no existía en medicina antes, de producir un estado en particular con ciertos efectores hormonales, titulado por nosotros nuliglucemia lúcida. Y bueno, y hemos probado hasta la saciedad que es posible y útil y efectivo e inocuo en humanos usar antimetabolitos específicos para el tratamiento de los tumores sólidos e incluso también para las patologías hemato-oncológicas. Bueno, creo que
Hoy ya hemos podido establecer un inicio. Esta es la conferencia inicial de esta serie, Cómo sanar si tienes cáncer. Por favor, fíjate, continúa este proceso de educación. Fíjate en los enlaces que hemos dispuesto abajo en la descripción de este video y ten la amabilidad, ayúdame, si no lo necesitas ahora, ayúdame a transferir esto a otra persona que sí lo necesite, para que pueda hacer este camino lo más rápido y eficazmente posible. Nos vemos entonces y suerte a todos y salud.